Bienvenidos al Constitucional.es. Ayer mismo surgieron un montón de incógnitas después de que el Tribunal de Justicia Europeo avalase la ley de amnistía. En esta ocasión vamos a tratar estas preguntas junto al abogado Pablo de Palacio. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal, Clara? Pues bueno, ayer Europa determinó que la ley del perdón española no entraba en conflicto ni con los intereses del Fondo Europeo ni tampoco con los delitos de terrorismo. Después de este aval, Pablo, ¿qué parte de la ley de amnistía queda completamente blindada y qué parte no? Pues bien, eso es lo que hemos de entender de entrada, que es lo que hizo ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque ahí hay ciertamente una confusión generalizada. El Tribunal de Justicia ayer lo único que hizo fue contestar a dos preguntas prejudiciales que le habían planteado dos tribunales distintos. Por un lado, el Tribunal de Cuentas, que está investigando la posible desviación de fondos públicos hacia la financiación de lo que fue el referéndum y todo el proceso de autodeterminación en Cataluña, y por otro lado, la Audiencia Nacional, que está investigando a los llamados CDR por los presuntos delitos de terrorismo que le imputa. Entonces, estos dos tribunales lo que hicieron fue preguntarle directamente a Europa si la aplicación de la amnistía era contraria a los intereses europeos. Y ayer el Tribunal de Justicia dijo que no, que esa aplicación de la ley aquí en territorio nacional para esos casos concretos no atentaba, no afectaba a intereses económicos europeos y que, por lo tanto, ellos, desde el Tribunal de Justicia de la Unión, no podían en ningún caso pronunciarse sobre qué aplicación o no aplicación tenía que tener esa ley en territorio nacional. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta porque frente a un blindaje o no blindaje que tenga esta ley, nos tendremos que continuar esperando a que finalmente el Tribunal Constitucional, Tribunal Español, acabe determinando si realmente les da ese recurso de amparo que han presentado algunos dirigentes políticos o, por el contrario, se los desestima. Ya digo, el pronunciamiento de ayer del Tribunal de Justicia es un pronunciamiento únicamente para dos procedimientos, es decir, no es un pronunciamiento generalizado para toda la aplicación de la ley de amnistía, solo es para contestar a estos dos tribunales y ahora tendremos que continuar esperando a ver qué sucede de ahora en adelante con los recursos de amparo que han presentado Puigdemont y otros políticos al Tribunal Constitucional. O sea que finalmente la decisión de si puede volver Puigdemont a España recae en los tribunales españoles. Correcto, es así. Es decir, al final, como Estados soberanos, tenemos que aplicar nuestras propias leyes y Europa únicamente puede entrar para determinar cuándo esas leyes nacionales tienen afectación directa sobre intereses de la Unión Europea. Al final, la ley del perdón de España es una ley que no afecta a ningún interés de la Unión y, por lo tanto, la Unión nada tiene que decir sobre si es o no es aplicable a una determinada relación jurídica interna de un país miembro. Por lo tanto, será el Tribunal Constitucional quien acabe determinando si esa ley es o no es aplicable y si, con la interpretación que ha hecho el juez Llarena al no haber retirado esa euroorden a Carles Puigdemont y a los demás políticos que se encuentran en el extranjero, está conculcando derechos fundamentales de estos políticos o, por el contrario, no los está conculcando. Por lo tanto, la última pieza, digamos, la más importante, la va a tener el Tribunal Constitucional, que ya dijo en estas últimas semanas que hasta bien entrado mes de octubre o noviembre no empezaría a analizar ni a resolver esos recursos. Por lo tanto, todavía nos queda un tiempo para saber realmente hacia dónde va a devenir el cauce de los acontecimientos y, como digo, al único que le pueden decir, oye, esto no está bien hecho, esta interpretación es incorrecta, va a ser por parte del Tribunal Constitucional al juez Llarena, no Europa, porque ya digo, el pronunciamiento de ayer de Europa en nada afecta, y así lo dijo Llarena, en nada afecta a su decisión de mantener esa euroorden. Pues es que justo hoy hay un conflicto enorme, ¿no?, entre el poder legislativo y lo que sería mucha parte del gobierno, ¿no?, que están ensalzando este aval de Europa, que lógicamente dice algo, pero como estás explicando, en la práctica recae todo sobre la justicia española. Pero, por ejemplo, hoy el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha hecho como un llamamiento a Puigdemont diciendo, si yo fuera él, me presentaría en España hoy mismo. ¿Qué pasaría si Puigdemont entra hoy en España? Si hoy Puigdemont entra en España con una euroorden activa, automáticamente lo que hacen es que lo detienen.
hay una orden nacional de detención. Por lo tanto, quedaría detenido y tendría que pasar a disposición judicial del juez que ha solicitado la detención, que en este caso es el instructor del Supremo, Pablo Llarena. Claro, en esa tesitura nos podríamos encontrar con que Carles Puigdemont pudiera o bien quedar en libertad con las medidas cautelares o bien quedar en una prisión provisional, y en este caso parece difícil entender que quedará en libertad, porque el riesgo de fuga es evidente, más cuando lleva todos los años que lleva fuera de España. Por lo tanto, creo que ese riesgo es demasiado elevado para Puigdemont. Puigdemont, igual que sus abogados y sus asesores, saben perfectamente que el pronunciamiento de ayer no es un pronunciamiento que determine una seguridad para su regreso, saben que tienen que continuar esperando, y yo creo que evidentemente, salvo que quieran hacer, digamos, una imagen política y sacar un rédito político de un determinado acto, si es desde el punto de vista estrictamente judicial, no tendría ningún sentido que después del pronunciamiento de ayer se presentaran aquí, porque ya digo, iría en contra de la filosofía de la resolución de la Unión. Quiero decir, ningún jurista va a decir que el pronunciamiento de ayer es un pronunciamiento que tiene afectación directa sobre el caso de Puigdemont. Cualquier jurista sabe que lo que tiene afectación directa es que el Constitucional, un órgano que está encargado de interpretar si se aplica bien o no se aplica bien los derechos fundamentales en España, acabe determinando si la interpretación que se está haciendo en la ley de amnistía para Puigdemont es o no es correcta. Pero no es Europa quien lo va a decir. Por eso digo, y más allá del posible papel o la posible intencionalidad política que pueda haber detrás, desde un punto de vista estrictamente judicial, no tendría ningún sentido que se presentara aquí, a no ser que asumiera los riesgos y quisiera, como digo, dar una imagen política con un rédito político. Y si el Constitucional finalmente determina que no le concede la amnistía a Puigdemont, el expresidente podría presentar un recurso a Europa y que a través de alegar que los derechos fundamentales le están siendo entorpecidos, ¿podría Europa realmente determinar si se le concede en España la amnistía? Correcto, pero no lo debería determinar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el que resolvió ayer estas cuestiones prejudiciales, sino que iría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, un tribunal distinto que está precisamente encargado de eso, de los derechos fundamentales y derechos humanos. Lo que pasa es que si el Constitucional, órgano nacional, dice no se le aplica, es muy difícil que una instancia europea venga y contradiga lo que un órgano nacional respecto de su propia ley nacional ha dicho. Por lo tanto, aunque es cierto que sobre el papel y sobre la teoría existe esa posibilidad, es una situación que sería algo estrambótica y algo extraordinaria que realmente llegara a suceder. Genial, pues vamos a saltar un poco de caso, porque España está lleno de casos judiciales últimamente, es lo único que está pasando este verano, y es que la Audiencia de Madrid también ayer mismo determinó que le retiraba por un lado las medidas cautelares que le impuso el juez Peinado a Begoña Gómez, pero por otro también avaló llevar su juicio por un jurado popular. ¿En qué se basa esta resolución de la Audiencia de Madrid? Bien, en cuanto a la retirada de las medidas cautelares, la Audiencia de Madrid lo que viene a decir es que no existe un riesgo de fuga tan evidente o tan contrastable como para adoptar una medida tan gravosa como es la que limita la libre deambulación o la libre libertad de movimiento que está consagrado constitucionalmente. Es decir, lo que hace es decir, un poco el criterio que yo creo que ya habíamos hablado en unas entrevistas anteriores contigo, ¿no? Que durante toda la instrucción, que empezó hace más de 2 años, el juez Peinado no hubiera acordado ninguna medida cautelar y no hubiera considerado que en aquel momento existía un riesgo de fuga, y ahora de repente, porque le abre juicio oral, considere que ha nacido ex novo, es decir, de nuevo, ese riesgo de fuga, parece algo contradictorio. Y eso es lo que dice la audiencia. No parece que en este momento, con todos los hechos anteriores, es decir, toda la instrucción de la causa, y actuales, que es que su marido continúa siendo el presidente del gobierno, no parece lógico que ahora nazca de nuevo o nazca, digamos, de manera sobrevenida un riesgo de fuga suficiente como para justificar una libertad deambulatoria tan restringida como se había acordado con estas medidas cautelares. Eso por un lado. Y por otro lado dice,
sí que le da la razón al juez Peinado, sin perjuicio de que haya algún delito que lo deja fuera, pero en grandes rasgos sí que le da la razón y dice, esto sí que tiene que ir en cuanto a competencia al tribunal jurado. ¿Por qué? Por una simple aplicación de la ley del tribunal jurado. La ley del tribunal jurado establece que estos delitos cometidos por personas que tienen pues un cargo público, o por lo menos son análogas a un cargo público, tienen que ser enjuiciadas en un tribunal jurado. Y eso, digamos, es una interpretación que tampoco deja mucho lugar a discusiones. Quiero decir, la ley establece eso, la ley establece qué delitos se enjuician en un jurado popular y qué delitos se enjuician en un juicio ordinario o normal como nos tiene, digamos, acostumbrados el día a día mediático, ¿no? Por lo tanto, ya digo, desde un punto de vista de las medidas cautelares, retira estas medidas, dice que son medidas muy gravosas, que no vienen justificadas por unos hechos realmente fácticos o de lo que realmente se puede conocer a día de hoy de ese riesgo de fuga y, por lo tanto, la retira y deja sin medidas cautelares a Begoña Gómez y, por otro lado,